Lecturas del domingo 25 de diciembre. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: tu Dios es Rey. Escucha tus centinelas, alzan la voz y todos a una gritan alborozadas, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, por el que el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Segunda lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás.
el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Domingo 25 de diciembre. La Natividad de nuestro Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. En el principio ya existía aquel que es la palabra. La fiesta de Navidad es sin duda la celebración cristiana más popular. La comunidad cristiana la vive intensamente. En ella participan personas que, motivadas por este clima especial, rara vez se les ve en otros días durante el año, sobre todo en la misa de la noche, la llamada antiguamente misa de gallo. Es verdad que en esta celebración se mezclan elementos profanos, que nada tienen que ver con el nacimiento del Hijo de Dios. El mensaje central de lo que celebramos es el amor de Dios para con nosotros. Dios está con nosotros, se ha hecho presente en nuestra humanidad. Por eso podemos hacer nuestro el mensaje del ángel a los pastores de Belén. Historia de la celebración. ¿Por qué el 25 de diciembre? Un antiguo documento, el cronógrafo del año 354, da fe de la existencia en Roma de esta fiesta el 25 de diciembre, y que corresponde a la celebración pagana del solsticio del invierno, que festejaba el nacimiento del nuevo sol, que después de la noche más larga del año recobraba nuevo vigor. Los cristianos, celebrando este día el nacimiento de quien es el verdadero sol que surge de la noche del paganismo, han querido dar un sentido nuevo a una tradición pagana muy amada por los romanos, y que coincidía también en las fiestas de Saturno, en las cuales los esclavos recibían regalos de sus amos, y eran invitados a sentarse en la misma mesa, como libres ciudadanos. En el calendario romano, la palabra natalis, de donde proviene Navidad, se usaba para muchas ocasiones. Por ejemplo, Natalis Romae. El 21 de abril conmemoraba el natalicio de Roma, y el Dies Natalis Solis Invicti, la fiesta dedicada al nacimiento del sol, introducida en Roma y oficializada por primera vez por Aureliano en el 274 después de Cristo, fijando la fecha el 25 de diciembre. Prólogo del Evangelio de Juan. Los textos bíblicos nos ofrecen una gama de lecturas en las tres celebraciones eucarísticas: misa de la noche, misa de aurora y la misa del día. La celebración de la misa de la noche presenta la narración del nacimiento de Jesús de María en Belén, acontecimiento revelado por el ángel a los pastores, gente pobre y sencilla, que representa al resto de Israel. En la misa de aurora se narra la visita de los pastores al pesebre, su contemplación ante el Salvador del mundo. San Lucas recuerda que María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Finalmente, en la misa del día tenemos el prólogo del Evangelio de San Juan, sobre el que meditaremos en un texto amplio y complejo. Debemos reconocer que los evangelios son excelentes escritores y que, comparándolos con los grandes literatos que han existido, no les piden absolutamente nada. Son versículos que nos dejan sin palabras, que centran nuestros pensamientos en lo esencial del misterio cristiano y nos abren de par en par las puertas del infinito y lo eterno. San Juan no comienza contando un episodio, sino componiendo un poema, un vuelo de águila que proyecta a Jesús de Nazaret hacia los confines del cosmos y del tiempo. En el principio ya existía aquel que es la palabra. En el principio, antes de toda creación, en la eternidad estaba el Verbo, y este Verbo estaba en Dios, y era Dios. Fue por este Verbo de Dios que todo fue creado. Esta palabra era vida y luz para que toda la humanidad la tuviera. Juan dice: vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. El evangelista se refiere al Bautista, que había venido para ser testigo de luz. Sin embargo, esta luz, que es el Hijo de Dios, venido entre su gente, no fue acogido, y solo algunos creyeron en él, haciéndose hijos de Dios. Vino entre los suyos, y los suyos no lo recibieron.
pero a todos los que recibieron le concedió el poder de llegar a ser hijos de Dios. Esto sucedió porque el Hijo de Dios, por obra del Espíritu, se encarnó en el seno de la Virgen María. Se hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros. Hiciste grande su alegría. Históricamente, es el regreso de los exiliados en Babilonia. Volvió un pequeño resto de gente humilde, una comunidad de los pobres, de fieles oyentes de las palabras de consuelo de los profetas Isaías y Ezequiel. Esa caravana de pobres, en su viaje de regreso en conjunto, se identifica con el mismo Señor. La profecía de Isaías, iluminada por el Espíritu Santo, va muchos allá de la contingencia histórica de ese signo de los tiempos, constituido por un simple viaje de regreso de exiliados, desde el actual Irak al actual territorio de Israel y Palestina. Después se afirma que Dios, que había hablado muchas veces y de diversas maneras en la antigüedad, hoy nos habla por medio de su Hijo, palabra hecha carne, para que pudiera ser plenamente entendido por toda la humanidad. Sorprende que esta carta no comience con las habituales indicaciones, destinatario, remitente y palabras de salud. Como sabemos, es más bien una homilía y no tanto una carta, aunque así se le denomine.